Buenas noches a todos. Buenas noches a todos nuestros auditores de Sigma. Hoy estamos presentando una nueva conferencia en nuestro ciclo de conferencias anuales. Este día estaremos hablando de inteligencia artificial y para eso tenemos hoy a Juan Bautista Plaza, ingeniero geodesta de la Universidad Central de Venezuela, egresado en 1984. Juan Bautista ya había presentado con nosotros temas dedicados entonces a las ADS y a todo lo que es vuelos fotogramétricos. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial y el tema sería ¿quién va a hacer más? ¿La inteligencia artificial por la geomática o la geomática por la inteligencia artificial? Juan se graduó en la Universidad Central de Venezuela en 1984 con el grado de ingeniero geodesta. Su tesis, Astronomía de Posición en la era de las computadoras portátiles, ganó el premio a la mejor tesis del año y recibió mención honorífica. Tiene una maestría en fotogrametría digital y un MBA en Finanzas Internacionales de Florida International University. En 1990, emigró a Canadá, donde trabajó en la empresa Geosword, en el desarrollo de tecnologías de GPS como DGPS, RTK y PPK. Juan escribe publicaciones y libros y también es piloto comercial especializado en vuelos fotogramétricos en Cessna Citation Jets. Hoy Juan es el CEO de la empresa Plaza Aerospace Co. y está con nosotros para entonces hablarnos de inteligencia artificial. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros hoy. Y bueno, como lo dije al principio, el tema que estaremos evocando entonces va a ser el tema de la inteligencia artificial, todo este boom que tenemos hoy y el impacto y todo lo que es lo que pueda atraer a la geomática. Entonces, dinos, cuéntanos cómo ves ese tema. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y a ti por moderar, a Mario Forgione por acordarse de mí y permitirme hablar de este tema que es fascinante, porque es muy fácil hablar de inteligencia artificial, pero muy poca gente se pone a analizar en profundidad. La inteligencia artificial es como un niño, en este momento es un niño y tiene que ser educado, hay que enseñarle absolutamente todo. Entonces, ¿quién es el responsable de enseñarle? Correcto. Hay una empresa chilena que se especializa en un sistema de información geográfica para detectar fallas en conductores eléctricos. Y Chile es un país que es larguísimo y tiene miles de kilómetros de líneas de alta tensión y esas líneas hay que estarlas inspeccionando todo el tiempo. Entonces ellos han desarrollado un sistema con drones que fotografían la línea y después hay inspectores que se sientan a ver foto por foto y eso es fastidiosísimo. Entonces, cuando ven una hebra de un conductor quebrada, toman esa foto y entonces le empiezan a enseñar al modelo artificial, mira, esto es lo que es una hebra quebrada. Y después de que le han enseñado al modelo a través de lo que se llama Machine Learning, después que le han enseñado al modelo 3.500 fotos de hebras quebradas, la inteligencia artificial está en un 90-95% en posibilidades de identificar correctamente una hebra quebrada. Es decir que si hay 50 fallas diferentes, una de ellas es hebra quebrada, la otra es pupú de pájaro en el conductor y la otra es óxido y la otra, o sea, cada una de esas son 3.500 fotos y cada una de esas, es decir que estamos en pañales y vamos a continuar en pañales por un tiempo, porque hay que enseñarle todo. En la geodesia, en la geomática, en los sistemas de información geográfica, yo y un jefe mío en Canadá que se llama Giulio Maffini, escribimos 3 artículos hace un año para una revista de geodesia en Estados Unidos.
Y nos pusimos a analizar, primero, qué puede hacer la inteligencia artificial por la geomática. Y descubrimos una cantidad de cosas interesantísimas, análisis espaciales que uno puede hacer, que uno puede mejorar a través del uso de la inteligencia artificial. Pero de repente nos dimos cuenta, wow, la geodesia, la geomática puede potenciar a la inteligencia artificial mediante la capacidad de hacer análisis espaciales, cosa que no es fácil, porque un análisis burocrático, una traducción, un análisis de una acción en el mercado de valores, esas son cosas relativamente fáciles. El AI se mete en el Internet y consigue información y hace un resumen en microsegundos. Ok, pero los análisis espaciales son otra cosa. Y de repente, trabajando sobre esto, nos dimos cuenta que existe una limitación humana, por lo cual todos nosotros fuimos a la universidad 5 años a estudiar matemática esférica, ¿correcto? Para saber que estamos midiendo sobre una superficie esférica y después tratando de ponerlo en una superficie plana. Y para eso pasamos 5 años en la universidad estudiando una ecuación de este tamaño, ¿correcto? Y entonces, de repente nos dimos cuenta, Julio y yo, que, un momentico, la inteligencia artificial no tiene esa limitación humana. Porque le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que haga análisis espaciales sobre una cantidad de documentos que están en 2 dimensiones, cuando en realidad la inteligencia artificial podría perfectamente hacer eso sobre la esfera, porque no existe esa limitación. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínense a Cristóbal Colón viajando en la Santa María con un globo terráqueo de este tamaño bajo el brazo, con una regla curva para poder medirla. No, por eso los humanos inventaron la cartografía, la geodesia, para poner las cosas en plano y poder manipularlo, pero eso es una limitación humana. Entonces, nosotros decíamos, bueno, hay millones de documentos cartográficos que son válidos y útiles para los seres humanos, pero que son absolutamente no inútiles, pero no necesariamente deberían ser usados en 2D por la inteligencia artificial, porque estás poniendo a la inteligencia artificial a traducir en 2 direcciones, primero a 2D y luego a 3D. Entonces, proponíamos agarrar toda esa información que existe hoy en día y decirle a la inteligencia artificial, transforma esto a esférica otra vez, una sola vez, y creemos una base de datos global que resuma todo lo que se ha hecho en 2 dimensiones, lo cual es súper ambicioso, por supuesto, pero que le permitiría entonces a la inteligencia artificial hacer análisis espaciales sobre una cosa que contiene millones de data points, de puntos de datos, de toda esa cartografía que se ha levantado por siglos. Y como ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar, en los años 90 fue el gran boom de los sistemas de información geográfica. Los GIS, todas las empresas del mundo querían tener un sistema de información geográfica porque, y no voy a hablar de municipalidades, etcétera, porque eso lo venían teniendo mucho antes, pero las empresas de servicios públicos, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, electricidad, esas empresas
el 80% de sus bienes están en la calle. ¿Ok? Y por lo tanto tienen coordenadas. Es decir, que un sistema de información geográfica para una empresa de servicios públicos no es un sería bueno tenerlo. No, 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 es un tenemos que tenerlo. ¿Entiendes? Y cuando tú mezclas eso, cuando tú integras el sistema de información geográfica con el ERP, la marca más famosa de ERP es SAP, una empresa alemana que se ocupa de integrar todo lo que es finanzas, contaduría, personal, legal, etcétera. Eso es ERP, Enterprise Resource Planning. Eso, cuando tú lo mezclas con el sistema de información geográfica y le agregas el componente geográfico, el componente de localización al ERP, tú potencias eso enormemente. El mejor ejemplo que yo les puedo dar de eso es el sistema de información geográfica que nosotros le hicimos a Enelven. Le cae muy bien a todos mis amigos del Zulia. Ese fue un sistema de información geográfica. Primero, nosotros vendíamos un sistema en la empresa Autodesk que era el enemigo acérrimo de Esri. Y todos los que me están oyendo son usuarios de Esri, porque el 95% de los usuarios del sistema de información geográfica en el mundo son de Esri. Yo no le tengo ningún cariño a Esri, así que me van a perdonar esa. ¿Verdad? Mira. Pero les digo por qué. Porque el sistema que yo vendía se llamaba Vision. Era un sistema canadiense 100% montado sobre Oracle espacial. Es decir, todas las coordenadas y todos los atributos de esos puntos estaban montados en tablas de Oracle. De manera que cuando tú hablabas con el departamento de informática, ¿ok? El departamento de informática estaba feliz de tener un sistema de información geográfica cuyos valores estaban almacenados en algo que ellos entendían. En cambio, cuando venían esta gente del departamento de GIS, decirles, no, tenemos que montar eso. No, espérate, eso es un formato propietario, un shapefile que no sabemos cómo integrar. Entonces, nosotros siempre íbamos al departamento de informática y en el caso de Enelven, muy inteligentemente ellos dijeron, eso es lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos integrar el sistema de información geográfica con el ERP. Y uno de las grandes incógnitas que tenía Enelven era que había un grupo de transformadores que estaban fallando más allá de lo normal. Y no se sabía si era el fabricante o si eran las condiciones ambientales. Había una confusión enorme. Entonces, ¿cómo funciona el ERP? Bueno, el fabricante del transformador llega con un camión con 50 transformadores, ¿correcto? Y la gente de Enelven le pone una etiqueta con un código de barra y montado en un almacén, ¿correcto? 2 semanas después se rompe un transformador, el transformador sale del almacén, se lee el código de barra, ¿ok? Y se monta en el poste. Ahora ese poste tiene coordenadas, ¿correcto? Entonces el ERP sabe qué día se montó y dónde está montado, ¿ok? Y al saber dónde está montado se pueden hacer análisis. Y hubo una zona donde fallaban los transformadores de todas las marcas. Creo que era cerca de Cabimas. El calor, la humedad, es decir, en cambio, había otra zona donde solamente fallaba una marca. Entonces, los tipos en el BEN lograron solventar. Y esos son problemas que son millones de dólares. El sistema de información geográfica no costó lo que costaban los transformadores, de manera que se recuperó la inversión muy rápido. Pero a lo que yo iba era que en los años 90, el sistema de información geográfica, el software no era el problema. El problema era que toda la información estaba en papel. ¿Correcto? Tú ibas a la planoteca y dijo, ok, el sistema de información geográfica tiene dos capas. Una es la capa cartográfica,
que es muy fácil de obtener. Tú puedes usar Google Maps, tú puedes utilizar la cartografía del país. Perfecto. Pero lo que está encima es el modelo inteligente de lo que es la red. Correcto. Los cables que van de un sitio a otro tienen cientos de kilómetros y eso sale como en 20 o 30 planos diferentes. Entonces, había que escanear primero y luego digitalizar esa información, pasarla de un raster a un vector. Correcto. Y cuando hacíamos el empalme, ¿okay? Este cable que venía por acá, en este plano decía una cosa y en este plano decía otra. Había que ir a terreno y ver cuál era la realidad. Y en ese proceso fue que se creó el modelo inteligente que reflejaba la realidad de la red de Enelven. Bueno, para ponérselo en perspectiva, el 95% del presupuesto del sistema de información geográfica era la digitalización. Solamente el 5% era software, integración. ¿Por qué? Por simple volumen, ¿ok? De trabajo. Y se crearon empresas en Bangladesh, en la India, en Indonesia, que se especializaban en rasterizar, vectorizar, nos mandaban la información y luego en campo, o sea, se hacían los empalmes en la oficina y luego había que ir a campo a ver qué era. Eso hubo que hacerlo una sola vez, ¿correcto? Esa información ya existe. Es decir, ya en el BEN, así cambie de marca del sistema de información geográfica, lo que se creó en términos de la base de datos cartográfica primero y del modelo de negocio segundo, eso va a quedar ahí siempre. Yo no creo que lo que viene con inteligencia artificial sea muy diferente. Es decir, nos vamos a gastar 95% del presupuesto educando a AI y 5% del presupuesto en todo lo demás. Software, esto y lo otro, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros lográramos que la inteligencia artificial tomase esa información que existe en 2D y la transformara a 3D para poder hacer los análisis espacial en el lenguaje natural de AI, que es esférico, sería mucho más fácil. Sí, pero eso nos va a tomar 95% del presupuesto. Y a lo que voy es que vamos a tener que hacerlo porque eventualmente se va a tener que hacer una sola vez. Y para validar si lo que estábamos diciendo es correcto o no, tuvimos un diálogo con ChatGPT donde le preguntamos, mire, si nosotros queremos transformar toda la información cartográfica que existe, que está en estos formatos, y transformarlo todo a un QTM, un Quarterly Triangular Mesh, eso sería posible. Y en todos los casos la respuesta fue sí. Es bien complicado, pero este es el procedimiento. No es que ChatGPT lo va a hacer, pero sabe cómo hacerlo. Entonces, la inteligencia artificial en sus pañales nos está diciendo que sí se puede, a pesar de que no está en capacidad de hacerlo. Y nuestros artículos en esa revista de Geodesia Estados Unidos contienen un código QR para que ustedes, los que tienen acceso a ese artículo, puedan leer el diálogo que tuvimos con ChatGPT. Yo no sé si tú lo hiciste, Joelma. Yo te mandé el link de los 3 artículos ayer. No sé si tú leíste el código de barra, el QR, pero cuando tú le das, aparece el documento PDF con todas las preguntas y todas las respuestas. Es decir, que el artículo es mucho más largo de lo que en realidad es porque tienes acceso a eso. ¿Y por qué hicimos eso? Para que ustedes se den cuenta del grado de infancia en el que está inteligencia artificial y que
la mayoría de las cosas que le vamos a pedir en términos de análisis espaciales va a ser hecho con un brazo amarrado atrás, porque lo está haciendo sobre unas cosas que nosotros transformamos de esférico a plano y que ahora le estamos diciendo a AI que lo analice en plano cuando en realidad lo debería estar analizando en esférico. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me da la impresión de que lo que viene, en términos de nuestra profesión, lo que viene que es excitante es nosotros vamos a ser la generación que va a alimentar de toda esa información a la inteligencia artificial para que todos esos análisis espaciales que se hagan de ahora en adelante se hagan sobre una superficie que toma en cuenta toda esa información que nosotros hemos estado midiendo por 100 años o cientos de años y que debemos transformarla y ponérsela como decimos en béisbol, como una bombita, ¿entiendes? Para que sea fácil batearla y no tratar de obligar al modelo de AI a que trabaje sobre una superficie que es totalmente creada por una limitación humana. Entonces, no sé, me da la impresión de que estamos muy en una etapa de esta nueva tecnología que a nosotros como generación de geodestas aquí nos va a tomar es la etapa de educación del modelo de inteligencia artificial. Y yo, bueno, he sido pionero toda mi vida. Me tocó una época de la geodesia donde me tocó todo lo nuevo. Yo cuando entré a la universidad a final de los años 70, los que se estaban graduando habían empezado con reglas de cálculo. ¿Ok? Claro, ellos tenían 5 años ahí. Yo no sé si a ustedes alguna vez han visto una regla de cálculo, pero yo me compré una por curiosidad, ¿no? Para saber lo que era. Pero esos tipos calculaban los logaritmos con esto. ¿Okay? Por cierto que hay una película de ciencia ficción rusa de los años 50 que los astronautas están usando una regla de cálculo para calcular la órbita. Yo no me quiero ni imaginar. Había ejemplares de eso. No me quiero ni imaginar lo que tardaría eso. Pero para ponérselo en perspectiva, en el año 79 yo me compré mi primera computadora portátil, una Radio Shack modelo 1, ¿ok? Que no tenía ni siquiera disco duro, porque todo lo almacenaba en unos cassettes de música. Y había que programar, o sea, uno grababa el programa, yo lo computar todo lo hice en BASIC. Y cuando a mí me enseñan en la universidad, a principios de los años 80, la transformación de geodésicas a UTM, que son ecuaciones, pero son solamente 4 casos, ¿correcto? Sí. Más, menos, más y menos. Entonces, yo programé y tenía una subrutina que o sea, si la primera es menor y la segunda es positivo, vaya a la subrutina. Y yo programé todo eso y un día me fui con mi perol para la universidad y me senté en el departamento de geodesia con todos los profesores y le digo, ok, señores, este es el futuro. Denme un problema. Y me dieron un problema. Yo puse las coordenadas, salió el papelito así. Aquí está el resultado de los tipos así. Se acabó la profesión, me dijeron. Y dije, no es que se acabó, pero ahora lo importante va a ser saber manejar esto, ¿me entiendes? De otra forma. Pero ya no va a hacer falta, ¿entiendes? Sentarse a calcular nada. Eso lo va a hacer todo. Ellos hasta ese momento no se habían percatado, ¿entiendes? De que el rol del ingeniero geodesta no era necesariamente ser el calculito, va mucho más allá, ¿correcto? Después en el año 90, cuando me mudo a Canadá,
entré a trabajar en una empresa y los tipos me dijeron, mira, ya nosotros no usamos tránsito ni nada, ni teodolito, aquí es una cosa que se llama GPS. Y yo, Wow. ¿qué? Nadie sabía lo que era. Y en Canadá, la ventaja de Canadá es que solamente puedes hacer topografía durante 6 meses al año. Los otros 6 meses está todo cubierto blanco y no hay terreno. Entonces, en esos 6 meses nosotros trabajábamos en investigación y desarrollo de tecnología de GPS y trabajábamos con la empresa Trimble. Trimble hacía los equipos y nos los mandaba a Canadá y nosotros inventábamos formas. Entonces, no nosotros, el dueño, Paul Merstick, era un genio, un absoluto genio. Él inventaba cosas y un día dijo, oye, pero si solamente hay 5 satélites, en esa época habían 5 satélites en la constelación de GPS y nadie sabía lo que era. Entonces dice, solamente hay 5 satélites y estamos relativamente cerca los unos de otros, ponemos una estación sobre un punto conocido y un radio que transmita las coordenadas del punto conocido tú sabes, a la otra estación. Y entonces le dijimos a Trimble que nos hiciera un equipo que tuviese radio de manera de transmitir entre uno y otro y efectivamente el que estaba en el punto conocido recibía la señal de GPS, calculaba el delta X, delta Y, delta Z, y transmitía eso y el otro restaba o sumaba y lo que te daba era centímetros, ¿no? ¡Wow! Entonces inventamos DGPS, Differential GPS. Eso lo inventamos nosotros en Canadá en 1990. Después, RTK, mover uno, teníamos uno en el helicóptero. Después, PPK, o sea, Real Time Kinematic. Entonces, yo estaba en la empresa que estaba inventando todo eso en Canadá. No me preguntes por qué me tocó, pero me tocó a mí. Qué bueno. Y después, unos años después, trabajé en una empresa que se llamaba Descartes, que estaba inventando un sistema para navegación utilizando GPS, navegación en carros. Hoy en día todo el mundo tiene eso en su teléfono, ¿entiendes? Sí. Y lo más triste es que la empresa Google le ofreció a Descartes comprárselo por $500 millones y los tipos dijeron que no. Entonces, ¿cómo te digo? Han habido... Me ha tocado vivir en mi vida de profesional, ser pionero, entiende, en muchas cosas. Y yo creo que alimentar a la inteligencia artificial para que entienda de lo que estamos hablando no va a ser la excepción a la regla. Y para que ustedes se den cuenta del grado de infancia, el otro día yo hablo mucho sobre seguridad operacional de drones. Yo soy consultor de aviación no tripulada y ayudo en la investigación de accidentes que tengan que ver con drones. Y existe una teoría, una forma de investigar los accidentes de aviación que se llama la teoría del queso suizo. El queso suizo es un queso que tiene huequitos, ¿correcto? Entonces, la teoría del queso suizo es que hay 5 láminas de queso suizo y el rayo de luz que viene atraviesa el primero y se tranca en el segundo. Hay veces que atraviesa el primero y el segundo y se tranca en el tercero. O sea, solamente se ocurre el accidente de aviación cuando el rayo de mala suerte se alinea en todos los huequitos y pasa. Por eso se llama la teoría del queso suizo. Cuando todo sale mal, ¿entiendes? Se alinean los huecos y hay un accidente. Yo le dije a inteligencia artificial a ChatGPT y a Copilot de Microsoft que por favor me diera una imagen para ilustrar la teoría del queso suizo. ¿Y sabes lo que la imagen? Me encantaría enseñárselo, pero háganlo ustedes mismos el experimento. Es un avión de Swiss Airlines con un pedazo de queso encima derretido. Entonces, yo dije, ¿qué? O sea, te das cuenta que no está todavía en infancia, en una infancia que primero no debemos tener temor de nuestra profesión porque todavía
utilizarlo como una herramienta es muy válido y es verdad, pero de aquí a que se convierta en un reemplazo, todavía falta mucho y hay mucha educación que hay que hacer. Y ahí viene un poco el tema ético, porque para educar a ChatGPT específicamente sobre una cantidad de cosas, se ha hecho acceso al Internet, ¿ok? Y no todo el mundo ha dado permiso a que se utilice esa información para educar al ChatGPT. Y yo me he dado cuenta porque gente que me escribe a mí tratando de venderme cosas, uno se da cuenta que han utilizado la inteligencia artificial para saber de mí y escribirme como si me conocieran. Y uno se da cuenta inmediatamente que han accedido a información mía que está en el Internet y la han usado para elaborar una cosa para tratar de venderme algo. De manera que el reto de nuestra profesión y de nuestra generación profesional es esa. ¿Cómo hacer para transformar esta herramienta en algo que sirva, que sea nuestra imagen y semejanza, que no sea una versión mal elaborada de una tecnología que está utilizando unos planos en 2 dimensiones cuando en realidad eso no es necesario? Y se los pongo como un reto profesional, ¿no? ¿Cómo hacer para educar al modelo de inteligencia artificial en geomática de manera de que podamos permitir que el resto del mundo, que no son profesionales de la geodesia, pueda hacer evaluaciones espaciales que ayuden a la humanidad, asumiendo que la data que están usando es la correcta? Muy bien, muy bien. Mira, Juan, muchísimas gracias. Súper interesante la presentación. No sé si tú querías agregar algo. Bueno, lo vamos a agregar al final del video, cuando pongamos el video en YouTube. Pondré los artículos de los que estás hablando para que la gente vaya a verlos, porque de verdad que son muy interesantes. Y sí, vi uno de los artículos, el código QR, y de verdad que era es interesante y lo bueno es leerlo por sí mismo, ¿no? Y ver un poco el intercambio y las respuestas, ¿no? Es un Es niño muy que está en técnico, pañales. correcto. Es muy técnico porque tienes que hacerle la pregunta muy técnica. El formato tal puede ser puesto en el formato, o sea, pero como ingeniero geodesta, usted no le va a costar ningún problema leerlo porque para nosotros en el gremio, eso es el lenguaje de todos los días. Lo que pasa es que ponerlo en una publicación que también leen topógrafos, que los topógrafos viven en un mundo donde la Tierra es plana. Yo no les he querido decir nada, pero sabemos que eso no es cierto. Había que empezar por algo. Ya yo creo que ellos saben que no es tan plana como se dice. Pero de verdad que sí, lo que es interesante es lo que tú dices, ¿no? Primero, empezar por la pregunta que tú le hiciste a ChatGPT, no era la simple pregunta de, mira, transfórmame esto de 2D a 3D, o sea, eso es importante. Lo que tú hablas de alimentar, o sea, darle conocimientos a esta inteligencia artificial es súper importante, ¿no? Y por eso, entonces, mira, tenemos una preguntita por aquí, ¿no? Que de Iliani Guerra, que está en Maracaibo, que es la presidenta de Sigma, que nos pregunta cómo hace para evaluar la calidad de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace pensar que lo que tú estás dándole a esta inteligencia artificial, que bueno, que esto viene con la ética, con la calidad, todo eso va a mezclarse, ¿no? El resultado va a ser el reflejo de esta imagen de lo que se le dio como entrada, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Qué hacemos hoy con la calidad de los datos? ¿Cuál es el procedimiento o el secreto o la poción mágica que hay que utilizar para que estos datos, o sea, podamos tener algo de calidad? En el caso, regreso al ejemplo del GIS en los 90, ¿no? En el caso
de cuál era la realidad del modelo. Quiero ponerte otro ejemplo. En el año 96 yo vendí el sistema de información geográfica más grande del mundo ese año, que fue para Telebras. Telebras era la empresa de telecomunicaciones de Brasil. 150 millones de usuarios. O sea, la base de datos era una cosa enorme. Fueron como 16 millones de dólares el software solamente. Imagínate lo que debe haber sido la digitalización. Y eso era en esa época, era como la CanTV en mi época, que tú querías un teléfono en tu casa y había una lista de espera de años, ¿no? Tele Sao Paulo, Telesp, tenía ese problema y ellos sospechaban que había más líneas de las que ellos sabían. Y efectivamente, cuando se hizo la rasterización y después la digitalización y se pusieron los planos uno al lado del otro, decía que había 10.000 pares telefónicos en ese cable y el otro decía que había 20.000. Entonces había que ir a la tanquilla, abrir y contar, ¿correcto? No te queda otra solución. Y la mayoría de las veces era el número más grande. En cuestión de un año, Tele Sao Paulo se encontró con una capacidad de teléfonos que no se estaban usando de cientos de miles de líneas. Sacaron una campaña por televisión diciendo que le podemos dar el teléfono en horas, gente que tenía años en lista de espera, y por supuesto la facturación de Telesp subió 150, 200 millones de dólares en un año, y todo el mundo que estaba involucrado con el GIS terminó siendo un héroe absoluto. ¿Entiendes? ¿Cuál es el equivalente con inteligencia artificial? Y ahí te voy a declarar que tengo mis dudas, porque no he encontrado hasta ahora nada que me dé la certeza que me daba ir a la tanquilla y abrir la tanquilla y contar los cables, ¿entiendes? Aquí vamos a tener que trabajar con estadísticas. Es decir, si yo tengo 15, ¿ok?, versiones de un mapa de la misma zona, ¿ok? Suponte 15 versiones de un área de... Tengo fotografías y mapas hechos en los 70, 80, 90, 2000, satélite, fotografías. Es decir, toda esa información que vamos a tener que trabajar con estadística. Es decir, nuestra curvita de Gauss, cuáles son los que se alinean más arriba, eliminar todo lo que la desviación estándar para este lado y la desviación estándar para el otro, porque en realidad ir a remapear el mundo entero va a ser extremadamente costoso, pero no elimino la posibilidad de que esa sea la solución, ¿ok? De que se diga borrón y cuenta nueva, vamos a hacer un levantamiento satelital y vamos con la información actualizada, vamos a hacer eso y vamos a cargar eso en ChatGPT sin transformarlo a 2D, dejándolo en coordenadas geográficas, dejándolo en coordenadas esféricas y diciéndole a ChatGPT, usted de ahora en adelante, todas las preguntas que le hagan que tiene que ver espacial, use esto. ¿Entiendes? Okay. Y de repente ir agregando con los años todo aquello que se amolde perfectamente a esa realidad. Todo lo que no se amolde, eliminado. ¿Entiendes? Pero es lo único que se me ocurre. Que hoy en día, si tú me dijeras que hay que remapear el mundo entero en los años 50, estamos hablando de aviones de hélice, vuelos bajos, cientos de trillones de dólares y miles de millones de horas hombre. Pero hoy en día con los satélites, yo creo que esa misión no sería tan loca como parece. Ok, no, pero está muy bien. O sea que un poco de estadística, un poco de verificación en el campo, o sea que, bueno, una mezcla de todo, ¿no? Pero perfecto. Mira, tenemos una pregunta también entonces de Jorge Gastón, que está en España, y que nos dice, ok, nos hablaste de los límites, de la limitación humana, de todo, bueno, la parte de lo que toca de nuestro lado, porque
alimentar a esta inteligencia artificial, pero como tú dices, eso se puede resolver. ¿Qué pasa con la capacidad de máquinas, todo lo que es hardware y todo eso? O sea, ¿cómo tenemos esa capacidad? ¿Cómo hacemos para acceder a eso? ¿Van a ser solamente los países que tienen dinero que van a poder utilizar la inteligencia artificial y mejorar la geomática o la inversa o viceversa? ¿Qué hay que hacer en ese aspecto? Mira, yo veo que desafortunadamente algo de eso hay. La inversión que hace falta para, para mantener estos data centers y estos CPU funcionando tienen que ser altísimos. Pero a la vez, yo utilizo dos motores de AI totalmente gratis. ChatGPT, no tengo la versión pagada, y Copilot de Microsoft lo tengo gratis. Yo he hecho cosas con ellos, de manera que no me parece que nos están excluyendo al público no pagante o aquellos que todo el que tenga una computadora Microsoft en el mundo entero tiene acceso hoy en día a Copilot. Y todo el mundo que tenga acceso a un browser en el mundo entero tiene acceso a utilizar ChatGPT, la versión gratis. Y eso, si tú te pones a ver la inversión que hace falta, aunque sea para responder una pregunta tonta, ¿entiendes? Significa que tú no pusiste un centavo y tienes acceso a algo que costó miles de millones de dólares. Entonces, yo soy muy optimista con respecto a eso, porque las fuerzas del mercado, la ganancia que viene de la gente que está dispuesta a pagar porque lo están utilizando para otras cosas, los ejércitos, etcétera, etcétera. El retorno de la inversión de eso es tan alto que estas empresas se pueden dar el lujo de tener una cuestión básica, ¿entiendes? Que sea gratis y que sea acceso a todo el mundo. Ok. Y bueno, entonces eso hace un poquito el vínculo con una de las preguntas que tenemos que nos viene de Victoria, que está también en Maracaibo, con respecto a todo lo que es confidencialidad, datos personales, todo lo que, porque la versión gratis quiere decir que alguien es el producto, alguien está pagando eso, como tú lo dices, ¿no? O sea, todo lo que son las empresas, toda esa gente está pagando porque ellos están utilizando la aplicación de una manera un poco más para el business o para otras utilizaciones militares, como tú dices. Pero el ciudadano normal se podría preguntar, o sea, ¿cómo utilizan mis datos? Lo que yo alimento a la inteligencia artificial, pues lo estoy revirtiendo de nuevo a la comunidad, pero si yo lo quiero utilizar para hacer business, yo quizás no lo puedo utilizar porque estoy alimentando pues una máquina, ¿no? O sea, no sé cómo ves tú ese tema con respecto a todo lo que es confidencialidad y hasta qué punto puedo decir, ok, es gratis, puedo utilizarlo, le tengo confianza a esta tecnología. Yo creo que a estas alturas no tenemos remedio. Okay. Desafortunadamente, o sea, yo trato de tener una presencia en el Internet que sea lo más blandengue posible, Tengo mi cuenta en Instagram. Todos ustedes que estén interesados en seguir el mundo de los drones, búsquenme en Instagram, drones y aviones, una sola palabra, @drones y aviones. Yo una vez a la semana publico un artículo en alguna publicación en el mundo y lo traduzco al español y lo pongo ahí y converso sobre eso. Pero aparte de eso, yo no tengo ninguna presencia que me preocuparía que la utilizaran para mal. ¿Me entiendes? Entonces, yo en mi caso específico no estoy preocupado. Hay información médica que podría ser utilizada mal. La verdad es que no lo sé. Hay un problema de ética fuerte que también se nos presenta en el mundo de los drones, con los drones que están volando encima de las casas, haciendo deliveries, pero podrían estar tomando fotos. O sea,
hay una cantidad de cosas que cuando todo era pago, ¿okay? Cuando todo el mundo tenía que pagar, teníamos más derechos de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos tantas cosas gratis que alguien tiene que pagar. Algo tiene que haber en compensación. O sea, si tú te pones a ver, nosotros tenemos toda la información de la historia de la humanidad en nuestras manos aquí, gratis. Yo puedo hacer cualquier pregunta de cualquier cosa y me va a salir la respuesta ahí. ¿Tú sabes lo que hubiera sido eso en 1950? O sea, hubieras tenido que ir a montarte en el carro, ir a una librería, pasarte 3 horas consiguiendo el libro correcto. Eso se nos ha simplificado. Bueno, en esa época ese señor no tenía ningún susto de que le robaran ninguna información porque no había nada. Ah, ok, pero tenía que, ¿entiendes? O sea que una cosa compensa la otra. Y yo en particular, mi único consejo es traten de tener o sea, una presencia en el Internet que sea lo más blanca posible, que no se pueda utilizar, que no lo puedan utilizar, porque en realidad tratar de prevenir eso, yo he tenido que decirle, cuando me pregunta, ¿usted permite que se compartan estos datos y no sé qué? La mayoría de las veces yo digo que sí, porque en realidad yo no estoy haciendo nada entiende, que tenga que ocultar. Más bien si alguien ve las preguntas que yo estoy haciendo y dice, wow, qué interesante por dónde va esto, y sigue, ¿entiendes? Sea alguien mucho más joven que yo que continúe por esa línea, mejor. Claro, claro. Sí, ok, no, perfecto, muy bien, muy bien. Mira, Juan, no tengo más preguntas ya en la lista, pero igual me quería, o sea, quería agradecerte de verdad porque este intercambio pues, fue buenísimo, de verdad que me encanta mucho la presentación, sobre todo que, bueno, que yo te decía que aquí en Europa pues la preocupación es mucho más hacia dónde va la inteligencia artificial y sobre todo a nivel de recursos, ¿no? Porque es verdad que ahí esa es súper consumidor de energía alimentar esta inteligencia artificial y por lo menos aquí en Europa el enfoque se da más a alimentar una inteligencia artificial sobre un tema preciso. Y, por ejemplo, lo que hace Mistral, que es la compañía francesa, que, bueno, que tiene ahorita su inteligencia artificial, es súper, algo así súper discreto y que casi que nadie conoce, pero es una inteligencia artificial que es especializada. Y hoy es lo que más se utiliza aquí en Francia en el mundo médico, porque entonces todo lo que es medicina, análisis de imágenes, o sea, hacen cosas increíbles, increíbles y de verdad que, pero la especialización de ellos es eso, yo agarro un tema y me alimento con eso y uso todo lo que hay en el mundo y me alimento y mejoro mi algoritmo con eso y entonces se dan cuenta que funciona muchísimo mejor que alimentar con temas muy genéricos, porque entonces estás haciéndote especializado. Claro, ellos no pueden hacer como hace ChatGPT, que vive un poco de la inversión global, ¿no? Que se le está haciendo al sistema. Es una sola empresa, en este caso el Estado, que está pagando una sola especialización de esta inteligencia artificial, entonces el costo es, bueno, es mucho más fuerte, ¿no? Porque no está distribuido entre Pero varias personas. ustedes en Europa tienen acceso a ChatGPT y a Copilot, ¿no? Sí, 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 claro, claro, pero se hace con muchísimos, se hace mucho, claro, claro, pero en todo lo que es del Estado y todos los usos militares se hace con muchísima precaución, demasiada precaución, porque se ve, o sea, en el momento en el que alguien dice, bueno, te apago mi data center y tú no tienes más derechos, entonces todo lo que tú invertiste, pues se acabó. Y por ejemplo, hoy la gente cuando todo lo que es el cloud, por ejemplo, si tú quieres poner todos tus sistemas en una data center que está en el cloud, vas a tratar de que eso esté en Europa y que sea con un contrato que es completamente diferente a lo que es un contrato del cloud de Microsoft, por ejemplo, Microsoft Azure. Si tú estás en Venezuela, el contrato lo escribe Microsoft y él escribe lo que él quiere. Tú estás aquí en Francia, el contrato no lo escribe Microsoft, el contrato se escribe a 4, a 5, a 6 personas
Y Europa es el que está diciendo, ok, aquí me pones una coma, aquí, no, esto lo borras, porque entonces es delicado, porque tú te digas, bueno, mañana pago todo y tú te quedas así como que, ay, ¿y qué hago yo? O sea, entonces se busca mucho, es buscar alternativas. Bueno, Y claro, te das cuenta que pero yendo hacia adelante, piensen en cuando estén utilizando inteligencia artificial, piensen en qué hizo falta para educar a esa máquina a que pensara de esa forma. Fíjate, si tú escaneas un examen tuyo médico, ¿okay? Y lo sometes para un diagnóstico de inteligencia artificial, piensa cuántas imágenes como esa tiene que haber analizado esa máquina para poder darte un diagnóstico, y lo que te va a venir es lo que sea que te venga es gratis, ¿correcto? claro, A diferencia de llevarle eso a un médico y pagarle porque te claro. dé una opinión en la que se está jugando, que venga y lo demande si la cosa no funciona. ¿Me entiendes? Entonces todo depende de si pagas o no pagas. Cuando es gratis, tú no Claro. sabes, ¿entiendes? Cuando es un médico que tiene un diploma de este tamaño de la universidad de no sé dónde, ya tú sabes y tienes que Claro, pagarle un tipo. Hay una diferencia. Yo creo que estamos en la etapa de la infancia, igual que en el mundo de los drones, estamos empezando una nueva industria y nosotros somos los pioneros y eso tiene un precio asociado. ¿Entiendes? Ser el pionero de cualquier cosa tiene un precio, pero yo creo que es una responsabilidad también ser pionero porque estás construyendo la fundación de algo sobre lo cual la humanidad va a funcionar de ahora en adelante. No, no, en eso estamos súper de acuerdo. Y muchísimas gracias, Juan. Bueno, podríamos seguir horas y horas, pero ya, bueno, hay que parar un poco. Mira, gracias al equipo de Sigma, de verdad te agradece esta participación y bueno, esperamos verte pronto por aquí y muy buen, feliz día. Y hasta luego. Gracias. Chao, Gracias.